Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular, conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. En este episodio hablamos con Ariel Lugo, director del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos. El Dr. Lugo es un investigador reconocido a nivel mundial, ha sido miembro de la Junta Editorial y editor de varias revistas científicas, mentor de estudiantes y otros científicos, ha recibido fondos para innumerables proyectos de investigación y, como un dato interesante, pedí su currículum vitae, que es su historia de trabajo y de publicaciones. Tenía 52 páginas. ¿Cuánto tiene el tuyo? Y 400, eso lo podemos hablar después. Y 465 publicaciones. Eso no es cualquier cosa. Y hoy estamos grabando directamente en su oficina, en los terrenos del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Primero que nada, doctor Lugo, muchas gracias por dedicarnos este ratito aquí. No, gracias por la oportunidad. Y adicionalmente aquí me acompaña Miguel Acevedo. Un colado invitado. Quería empezar para la conversación, antes de entrar un poco en el detalle más serio de la ecología y de Puerto Rico, de cómo empezó su camino para llegar a este paso en la ecología, de dónde surgió ese interés por la ecología y por los bosques. Sí, pero mi papá es botánico y profesor en Mayagüez. Desde chiquito yo siempre he estado envuelto en la biología con el viejo, pero nunca con interés en la biología, siempre con interés en estar en la calle. Cuando entré a la universidad, la idea era ser médico como todas las personas de mi generación, excepto que cuando me colgué en embriología me di cuenta que la medicina no era para mí. Y entonces yo tuve la oportunidad de por accidente, mi graduación de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico coincidió con el primer programa de maestría en biología en la universidad. Eso fue en el año 63, creo que fue. Y el doctor Howard Odum, que es un ecólogo de fama mundial, estaba en Puerto Rico porque él iba a irradiar el yunque en bosque tropical para ver los efectos de la radiación en bosques tropicales, y eso era parte del programa de Átomos de la Paz de Eisenhower, donde ellos trataban de utilizar la energía atómica con propósitos pacíficos, y la idea era abrir un canal paralelo al canal de Panamá con armas nucleares, y para eso tenían que entender cómo reaccionan los bosques tropicales, y yo caí en ese proyecto por mero accidente, y allí fue que me convertí a ser científico en ecología, porque ya había descartado la escuela de medicina. Pues hice mi maestría y de ahí seguí para el doctorado en la Universidad de Carolina del Norte. ¿Y desde el principio su interés era en los bosques o en algún aspecto de la ecología en particular? Pues fíjate, no eran los bosques, porque mi interés era en la ecología. En esa época la academia era bien academia, o sea, era un interés académico en la ecología. Y de hecho mi doctorado no fue en bosque, en mi doctorado yo estudié comunidades que crecen, herbáceas, que crecen en los granitos del sureste de los Estados Unidos. O sea que más lejos de los bosques tú no puedes estar que estudiando hierba. Sí. Eso fue lo que yo hice. Pero cuando obtuve mi primer empleo en la Universidad de Florida, que yo fui profesor auxiliar allí. De la que yo soy estudiante, para decirlo. ¿Tú eres estudiante allí? Sí. Qué bien. Pues en esa universidad yo enseñé por 10 años, empezando en el departamento de botánica. En el de botánica, empezando en el 69. Y por casualidad, no, porque toda mi carrera es todo casualidad. Y yo me imagino que las carreras de todas las personas son así. Pocas personas saben lo que tienen y lo logran. Por casualidad yo fui a sustituir un famoso ecólogo que se retiraba de la Universidad de Florida, que era John Henry Davis, que era famoso por sus estudios en los manglares.
Y yo recuerdo que y yo heredé su oficina y todas sus porquerías y su laboratorio. Lo primero que yo hice fue botar todo lo que, como ignorante que uno es cuando uno es joven, yo lo que tenía eran 26 años. Wow, usted fue profesor de la Universidad de Florida a los 26 A años. los 26, sí, porque mi papá me aceleró todo el tiempo y, Wow. y yo terminé a los 26 con doctorado. Boté todo lo que tenía yo en Henry Davis, me divorcié del manglar, pero en la Florida el manglar me persiguió porque tuve la oportunidad de estudiarlo y ahí fue que yo empecé a estudiar manglares. Y pues el manglar, si tú miras mi vista, yo tengo enormes cantidad de publicaciones en manglares, y fue por la circunstancia de la Florida. Y ahí fue donde yo empecé a mirar los bosques. Claro, yo estudié los bosques con Odum en Puerto Rico, pero mi tesis de maestría era en plántula. Y yo tenía un interés por el yunque, pero no te puedo decir que yo tenía una pasión por los bosques. Yo tenía una pasión por la ecología, en términos generales. Pero caí estudiando bosques y de ahí pues seguí con los bosques, pero yo he tenido estudiantes que han estudiado lagos. Por ejemplo, un estudiante que hizo una tesis doctoral en el lago Izabal, que es el lago más grande al sur de los Estados Unidos, en Guatemala. Estudiantes que han estudiado plantas acuáticas en charcas agrícolas en la Florida. Siempre el interés era la ecología. Hubo uno que estudió la energética de producir algodón en Nicaragua, en la Universidad de Florida, Patricio Jerez. Y así siempre era ecología, y ahora cuando caí aquí en el servicio forestal, obviamente estoy sembrado en el yunque y ahora casi todo lo que yo hago ahora es en bosque. O sea, que el interés era en ecología general, pero entonces eso se puede aplicar en casi cualquier sistema. Exacto. Si pudiera ser curioso, ¿cómo usted va de ser profesor en la Universidad de Florida en Gainesville? ¿Cómo es el proceso de tomar la decisión de volver a Puerto Rico? Sí, bueno, porque es que todo el mundo quiere volver a Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando mi doctorado, uno de mis miembros del comité era Helmut Leaf, que era un alemán. Y Helmut Leaf me dice, cuando yo estaba decidiendo con el doctorado si volvía a Puerto Rico o tenía la oportunidad de irme a Florida, él me dijo que yo no estaba preparado para regresar a Puerto Rico, que lo mejor era que me fuera a la Florida y cometiera todos los errores que cometen los jóvenes en la Florida y luego regresar a Puerto Rico. Pero fíjate, lo que pasó también fue histórico, porque yo estoy enseñando y tranquilo, yo nunca hubiese regresado a Puerto Rico y estaba contentísimo en la Florida. Y un día recibo una llamada de un amigo mío, Arsenio Rodríguez, que era el ayudante especial de Cruz Amatos, que acababan de nombrar los secretarios de Recursos Naturales, el primer secretario de Recursos Naturales, y estaban organizando el departamento. Y entonces ellos me invitaron a venir a Puerto Rico a ser secretario auxiliar en el Departamento de Recursos Naturales. Yo nunca hubiese considerado trabajar para el gobierno de Puerto Rico, pero la oferta fue intrigante. Vino una entrevista, cosas que uno nunca se olvida, en el edificio viejo de la Escuela de Medicina, totalmente abandonado, lleno de basura hasta el segundo piso, si uno se lo puede imaginar eso. Para entrar a la entrevista tuve que pasar por paredes de basura acumulada en ese departamento. Cruz Matos me explicó a mí la idea que él tenía para establecer un departamento basado en la ciencia y que iba a tener una secretaría científica y una secretaría de operación y una secretaría de planificación. Y yo me excité mucho con la Secretaría de la Ciencia porque pensaba que él me iba a decir, pues tú vas a dirigir la Secretaría de Ciencia, y él me dice, y tú vas a dirigir la Secretaría de Planificación. Y yo dije, ¿qué? Si yo de planificación no sé nada. Por eso mismo decía Cruz, tú eres un científico y yo quiero que el planificador sea científico. Y así fue que yo vine a Puerto Rico. 2 años estuve con Cruz Matos, que fueron 2 años increíbles en recursos naturales, donde hicimos investigación por toda la isla y publicamos muchos artículos de ciencia con Gilberto Cintrón y otras personas más, Greg Morris. Mucha gente estaba allí con nosotros en esa época, y entonces a Cruz Matos le hicieron un caso, lo votaron, y cuando salieron de él, yo me quedé expuesto, ¿no? Entonces me cambiaron de planificación. Yo era el que firmaba todos
permiso de recursos. Wow. Me quitaron todo el poder, me pusieron en la Secretaría de Ciencia y entonces yo regresé a la Universidad de Florida. ¿Y dónde aprendió todas las cosas que tienen que ver con planificación? Porque yo sé que a nosotros en la Escuela de Biología nos enseña de plantas, silema floema, ese tipo de cosas, pero nadie nos enseña cómo planificar. No, porque el departamento tenía planificadores. Ah, ok. En el departamento había planificadores de agua, planificadores de todo tipo de planificación en esa época. Yo simplemente era el ejecutivo que los dirigía y me aseguraba de que los planes eran científicamente válidos. O sea, que era un equipo interdisciplinar. Era una cosa increíble. Ese departamento en sus primeros 2 años fue una cosa increíble y luego se ha ido degenerando y todas esas áreas han desaparecido. Y en su principio Recursos Naturales publicaba. Hacían publicaciones. Muchas publicaciones que todavía se citan, pero ya no hace tanto, porque ellos salieron de toda la ciencia es media subversiva y muchas veces la ciencia y la política no cuadran. Pero fíjate, el venir a Puerto Rico, trabajar 2 años en recursos naturales, eso me picó el interés en la isla de nuevo. Entonces mi problema era, yo vuelvo a la Florida, tengo como 28 o 29 años, ya he sido secretario auxiliar, ya he sido profesor, y pensaba que mi vida se acababa porque después que tú eres secretario auxiliar en un departamento aquí en Puerto Rico y tienes la flota de vehículos y los bosques estatales y las áreas recreativas y tienes toda esa... yo decía, ¿cómo es posible que una persona tenga en sus manos la riqueza de este país? Porque yo era bien joven y entonces el descubrir la responsabilidad que tiene un departamento de gobierno, eso cuando me fui, tuve withdrawal symptoms porque yo estaba deprimido en Florida, tener que volver a dar clases de ecología, cuando yo sé quién estará protegiendo los bosques y las cosas que estaban pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Recibí otra llamada, esta vez de Washington, donde me ofrecieron trabajar para el presidente de los Estados Unidos en el Council on Environmental Quality. Y yo digo, wow. ¿Quién era el presidente en eso? Carter. Carter. Y ahí yo caí allí frente a la Casa Blanca en el concilio de ambiental del presidente y tuve 2 años allí donde tuve una experiencia federal y eso fue también fabuloso porque como uno está al nivel de presidencia, pues tú puedes bregar con el tope del gobierno, tú no estás metido abajo en el gobierno. Y yo dije, bueno, ya que veo cómo funciona toda la cosa, ¿dónde me ubico yo? Y la única, te digo, esto fue planificado. Yo dije, el único empleo en Puerto Rico que a mí me interesaría es el instituto. Porque era un empleo federal, me daba independencia política y podía hacer ciencia. Pero aquí estaba el doctor Wadsworth, que era un gran paladín, que era uno de los gigantes aquí en la isla, y yo tenía que esperar a que el doctor Wadsworth se retirase. Y un día, créelo o no, estoy en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, saliendo por el lobby, y ¿a quién me encuentro en el lobby? Al doctor Wadsworth. En el lobby del Departamento de Estado allá, y dije, Dios, doctor Wadsworth, ¿qué estás aquí? Y nos pusimos a hablar, y él me dice, a ti no te interesa, pero hay una posición de director abierta en el instituto porque yo me estoy retirando. Y dije, ¿qué? Yo dije, yo la quiero esa posición. Él pensaba que yo nunca iba a solicitar por eso, porque como yo no era forestal, él se la había ofrecido a amigos míos que eran forestales. Claro, porque en ese tiempo el instituto era más para forestal, no era tanto ecología. Exacto, el instituto lo cambié yo a ecología, pero no es que yo lo cambiase a ecología, es que la sociedad ha cambiado y lo que era el instituto no se puede hacer hoy en día porque eso ya no se practica. Claro. Y para tú ser competitivo en el mundo moderno, pues tú tienes que ir evolucionando con la ciencia. Y básicamente a mí me tocó cambiarlo de lo forestal tradicional a siempre forestal, pero más ecológico. Y así fue como yo caí aquí. Wow, tremendo camino. O sea, que la mayoría de
los cambios y de los vaivenes en el camino fueron accidentales, Sí. excepto ese último que era, todo se alineó perfectamente. Exacto. Sí, que no es casualidad, es causalidad. Causalidad. Sí, pero me enteré por casualidad. Yo nunca me hubiese enterado de que la posición estaba abierta, porque ¿quién sabe cómo conseguir un empleo federal? Los empleos federales son difíciles de conseguir, no porque sean difíciles de conseguir, es porque tienen procedimientos de solicitud y de anuncios que son fuera de lo normal. Y cuando tú estás en la academia, tú estás divorciado del gobierno. Y eso es parte Muy cierto. de la cosa que tiene que pasar en la sociedad, que ahí tiene que haber más integración. Bueno, también quería aprovechar para hablar un poco del rol que, ¿verdad? Por su experiencia, que ha trabajado en otros sistemas y ha trabajado en Puerto Rico. ¿Cómo usted vería el rol que Puerto Rico ha jugado en el conocimiento de ecología de sistemas tropicales? Sí. Bueno, sin duda, es que no me queda duda que Puerto Rico siempre ha sido un líder en el neotrópico, porque o sea, cuando tú miras los sistemas tropicales, tienes que entender que los trópicos son gigantescos y que la mitad de los bosques del mundo son tropicales. Y uno no puede decir, pues Puerto Rico es el líder en todo. Nosotros, esta isla ha sido líder en los neotrópicos, porque en los viejos trópicos, en los imperios ingleses, los alemanes y los franceses tuvieron enormes contribuciones que avanzaron esos campos en esa parte del mundo. Pero en el neotrópico, que incluye Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, Puerto Rico sin duda, es uno de los grandes líderes, no solamente desde el punto de vista ecológico, también desde el punto de vista forestal. Y por ejemplo, en este instituto, esto se le llama instituto porque aquí se entrenaban los forestales del Caribe y Centroamérica. Los servicios forestales de Venezuela, de Argentina y de muchos países latinoamericanos se originaron aquí en Puerto Rico, con el ejemplo de Puerto Rico, porque el doctor Wadsworth era una persona que proyectaba mucho y hacía institutos y traía gente aquí y visitaba y organizaba. Y la actividad forestal formal de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe se originó con la ayuda del doctor Frank Wadsworth y él lo hacía de aquí, de la base de Puerto Rico. En cuanto a la ecología, ese proyecto que yo te dije que yo trabajé con el doctor Odom, como yo era técnico, de hecho mi oficina de trabajo era en el sótano de este edificio y yo no me atrevía a subir al 7º piso, porque esto era una especie de palacio aquí de donde estaban los americanos y yo era un técnico que entraba por la puerta del lado y callado, no me atrevía ni mirarle las caras a los americanos. Pero ese proyecto, donde Odum trajo a esta isla científicos de todas partes de los Estados Unidos y del mundo para estudiar el bosque tropical y produjo un libro que se llama A Tropical Rainforest, que es un libro que tiene, nosotros decimos, pesa 10 libras y costaba $10 la libra. Y ya tú no lo puedes conseguir porque está fuera ya se acabó la tirada. Pues ese libro, cuando uno lo mira ahora históricamente, es el primer libro sobre el funcionamiento de los sistemas ecológicos, en la primera visión moderna de los ecosistemas tropicales salió de la investigación del yunque. Pero antes de Odum, Leslie Holdridge, que es otro de los gigantes de la ecología tropical, todo el mundo asocia a Leslie Holdridge con los sistemas de zonas de vida y con su trabajo en Costa Rica, porque allí era donde tenía un instituto. Pero Leslie Holdridge fue el primer científico de este instituto aquí en Puerto Rico. Él trabajó en el yunque y la idea de las zonas de vida la sacó del yunque y de un viaje que hizo a Haití. En las montañas de Haití y las montañas del yunque fue que él conceptualizó el sistema de zonas de vida, lo publicó en el 47 y eso transformó la forma como se ven los sistemas tropicales. Eso salió de Puerto Rico. Así que le sirvió de inspiración para Holdridge. Sí, y trabajó aquí, él estableció la biblioteca nuestra. Si tú coges a Holdridge y a Wadsworth, ahí tú tienes la base
de mucha de la influencia de esta isla en otros sitios. Y el otro punto también que es importante reconocer, que en el 1915, 14 por allá, la legislatura de Puerto Rico, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, trajo aquí a Lord Nathan Britton, que era el director del Jardín Botánico de Nueva York, y ese señor hizo el famoso survey de Puerto Rico, que se publicó creo que como en 40 volúmenes, y que trajo a Puerto Rico por un espacio desde 1915 hasta el 30. Aquí vinieron más de 40 científicos, pero de primer orden, incluyendo el famoso Gleason, que fue el ecólogo de los Estados Unidos que cambió la idea de sucesión. Pues Gleason vino a Puerto Rico, hizo un análisis de la vegetación de Puerto Rico. O sea que Puerto Rico, desde el principio del siglo XX hasta, yo diría, hasta el presente, porque aquí hay programas ahora de enorme importancia como el Long Term Ecological Research que tiene la Universidad de Puerto Rico y otros programas más. Puerto Rico siempre ha estado en la vanguardia del estudio de los bosques tropicales y los sistemas tropicales. Y eso quizás por la proximidad a los Estados Unidos, por el talento y el dinero que recibe de los Estados Unidos, pero también es una isla compacta donde tú con mucha facilidad tú puedes ver la diversidad de sistemas tropicales, que en un país grande te toma mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha logística. Una especie de laboratorio natural. Absolutamente. Puerto Rico es el sitio ideal para uno estudiar sistemas tropicales. Yo, por ejemplo, con los manglares, yo he visto manglares por todo el mundo. Y claro, uno va a un manglar continental y eso es una cosa increíble. Tú ves los manglares chiquitos de Puerto Rico, pero nosotros en una franja de mangle de 100 metros tenemos las mismas condiciones que tienen ellos en cientos de kilómetros. Claro. Y entonces por eso los artículos nuestros se le van por encima, porque en Puerto Rico tú puedes ver el principio rápido. Claro, eso tiene una desventaja, y es que los artículos que tú escribes muchas veces te los rechazan. Porque es muy local. No, porque van muy adelantados y estás rompiendo paradigmas, o porque piensan que no aplican. Sí, exacto, que sean locales, pero... Parecería que que usted está hablando de una anécdota personal. Parece que eso le ha pasado. Me pasó, mira, cuando yo vine aquí al instituto en el 79, pues me encuentro el instituto con una historia que uno pues tiene reverencia a esa historia y dice, ¿qué yo voy a hacer aquí? ¿Cuál es mi contribución? Porque yo soy un ecólogo, yo pensaba que ya Odo me había hecho todo lo que había que hacer, esa era mi ignorancia. Dice, ahí no hay más nada que buscar porque ya Odo lo hizo todo. Eso es falso, pero así yo pensaba. Entonces, había un informe que hizo la Asociación Médica de Puerto Rico en los años 70, atacó al Servicio Forestal por traer el pino a Puerto Rico. Y ellos dijeron que el Servicio Forestal, al traer esos pinos que están allá afuera, estábamos esterilizando el suelo, cambiando la biodiversidad, afectando 20.000 cosas. Y yo dije, ahí yo vi una oportunidad de estudiar la acusación de la Asociación Médica, ver si era cierto o no. Y entonces yo hice un estudio comparando plantaciones de pino con bosques secundarios adyacentes de la misma edad y las mismas condiciones. Y cuando yo terminé ese estudio, que decidí que yo lo iba a publicar en Ecological Monographs, que es una revista muy prestigiosa. En la más prestigiosa en ecología, yo dije, yo lo voy a poner en Ecological Monographs porque yo quiero compartir esto con todos mis colegas. Pues me tomó 10 años. Que me aceptaran el artículo. Porque me lo seguían rechazando y me lo seguían comentando con comentarios tales como, porque esto nos trae a la cuestión de las especies introducidas. Yo comparé pino con bosque y también comparé caoba con bosque. O sea, yo tenía 4 plantaciones, 2 de pino de 2 edades y 2 de caoba de 2 edades, y bosque secundario igual, con la misma edad con todos ellos.
Y entonces los revisores decían, bueno, pero la caoba... Yo siempre pensé que la caoba era nativa a Puerto Rico porque lo que pasa es que no cruzó de la República Dominicana a Puerto Rico. Esa es una excusa para no darle crédito a que la caoba, que es una especie introducida a Puerto Rico, se comportase casi como una nativa. Y nosotros encontramos que los pinos tenían una enorme diversidad de organismos en el suelo y que tenían una productividad enorme y que restauraban los suelos degradados. O sea, nosotros encontramos, yo hice, creo que fueron como 60 comparaciones, uno a uno, y en todas no pude encontrar diferencias, o las diferencias eran, tú sabes, no te llevaban a concluir de que esas especies estaban maltratando el ambiente o la biodiversidad del país. Pero los journals se resisten. Tú estás cambiando un paradigma donde tú estás diciendo que una especie introducida se está comportando igual o mejor que una nativa. Eso no es politically correct. Y entonces tú tienes que pasar por los pares. Y los pares no te van a dejar pasar y te obstruyen y te obstruyen y te obstruyen. Pero a la larga la aceptaron y salió en el 92. Un estudio que yo hice en los 80, que empecé en el 79, wow. Lo publicaron en el 1992. Y tenemos que añadir que el profesor Lugo es uno de los ecólogos puertorriqueños más reconocidos. Y yo he estado en conferencias de ecología donde te dicen, desde Puerto Rico, do you know the papers by Lugo? Y son esas mismas ideas de las que estamos hablando que los ecólogos en otras partes del mundo reconocen. Sí. Esta es la parte de... Ahora sabemos la historia detrás que le tomó 12 años publicarlo. La parte social, ¿verdad? De la ciencia. La parte social, sí. Y además que yo no tenía presión de publicación en este empleo, porque cuando uno está en la academia, que tú tienes una presión de publicación, tú tienes que publicar para que te den ascenso, entonces tú haces cualquier cosa. Sí. Y entonces tú no te das el lujo de publicar estudios como ese, un estudio, una monografía, que ya no se pueden hacer porque ahora Ecological Monograph te lo limitan a 15 páginas. O sea que la ciencia también, con la presión del costo, también te han cambiado los procedimientos y es dificilísimo publicar una monografía hoy en día. Sí, a veces están limitados todos estudios cortos. Sí, todo corto, todo rápido, y entonces eso va en contra de la naturaleza, que es a largo plazo y compleja. Sí, que ¿verdad? Están hasta surgiendo proyectos nuevos para tratar de colectar datos a largo plazo. Sí. Pero a veces están limitados en términos de cuánto pueden cubrir y el equipo que se usa y dónde están cubriendo esos estudios. Pero como estaba diciendo, el impacto que ha tenido Puerto Rico y que ha servido como un laboratorio, porque una de las cosas ¿verdad? Bien interesantes de Puerto Rico, que uno puede ir de un manglar al bosque nublado, el bosque enano, el yunque, que es una hora tal vez por las curvas, pasando por, ¿cuánto? Yo creo que es como 7 u 8 tipos diferentes de hábitats, que pues, en los continentes uno tenía que viajar horas y horas largas. Sí, pero Puerto Rico tiene una buena base taxonómica, porque aquí hay muchos biólogos que han desarrollado la taxonomía de casi todos los grupos, y tú no puedes hacer ciencia avanzada si tú no entiendes la taxonomía. Y tú tomas cualquier grupo de organismos, en Puerto Rico hay un especialista, en Puerto Rico ya hay una monografía, en Puerto Rico ya están descritos. O sea que nosotros tenemos la base taxonómica bien establecida. Sobre esa base taxonómica tú le pones una isla bien diversa que ha sido bien descrita, y sobre eso tú le pones investigaciones que enfocan el funcionamiento. Y ahí es que Puerto Rico se va delante de todo el mundo de los trópicos. Porque en Puerto Rico llevamos estudios a largo plazo del funcionamiento del ecosistema como ningún otro país. Y entonces otro layer importante en este país son las agencias federales. Tú tienes el USGS midiéndote los ríos, tienes a la NOAA midiéndote la lluvia, la EPA con la calidad del aire, y entonces tú tienes una serie de agencias federales, el USGS, que te dan toda la información, los mapas topográficos, las fotos aéreas. Puerto Rico se voló completo en los años 30, 32. Y Puerto Rico tiene vuelos aéreos de toda la isla del 32 al presente que tú puedes analizar. Tú puedes ir hacia atrás y ver cómo era esto con alta resolución.
Y entonces, en todos los aspectos de la ciencia moderna, este país va adelante. Ya Puerto Rico ya tenemos las medidas del láser, con el LiDAR. El LiDAR. Ya en Puerto Rico está también el LiDAR. Wow. O sea que en cuanto en todos los avances tecnológicos, la isla tiene a su disposición la información y los científicos puertorriqueños tienen en sus manos la posibilidad de entonces demostrar las aplicaciones a esas cosas. El programa de NEON, que va a ser un programa de ciencia futura, donde se van a medir cientos de parámetros con instrumentos wireless. Ya en Puerto Rico tenemos un sitio que va en Guánica, donde NEON se va a establecer. Todos los programas federales aquí encuentran padrinaje. Las universidades tienen excelentes facultades que están disponibles para hacer las aplicaciones de la ciencia, y entonces Puerto Rico para mí siempre es un líder, y no te sorprende, donde quiera que tú vas, tú eres un puertorriqueño. Así mismo. Oye, le iba a preguntar, hemos hablado de la parte del conocimiento, ¿verdad? Puerto Rico es un buen sitio donde hay mucho conocimiento. ¿Y cómo entrelaza ese conocimiento con la parte del manejo de los recursos, con la parte de la conservación, por parte ya de las estructuras locales? Bueno, ahí entramos en los problemas, porque de hecho yo tengo ahora mismo estoy intercambiando mensajes con un estudiante de la universidad que dice que en Puerto Rico no se usa la ciencia para hacer política ambiental. Y yo le digo que eso no es cierto. En Puerto Rico se utiliza la ciencia para hacer política ambiental, pero obviamente el problema es que primero los científicos tienen que entender una cosa antes de ir a las dificultades, y eso yo lo aprendí aquí en el servicio forestal. En el servicio forestal nosotros manejamos los bosques científicamente, pero quien hace las decisiones políticas ambientales no es el científico, es el que maneja. Y el que maneja recibe el insumo de la ciencia, pero ese no es el único insumo, porque él tiene un insumo social, tiene un insumo político, y tiene todo tipo de insumos. Entonces uno tiene que respetar al que maneja, porque el que maneja es que tiene que tomar todas esas cosas y más o menos ver, hacer la magia y hacer las decisiones, desarrollar las políticas, y entonces todo el mundo sale enfogonado. Porque los científicos no hicieron todo lo que la ciencia pidió, o no se hizo todo lo que la sociedad pidió, o no se hizo todo lo que se podía económicamente, etcétera. Así que la política pública ambiental tiene que ser un balance difícil entre muchos intereses que inciden. Pues, dicho eso, y que hay que entender y que no entendemos la importancia de respetar a lo que hacen las decisiones. El problema en Puerto Rico es que cuando entra la política partidista en las decisiones de las agencias, allí es donde se crea la dificultad, donde no te digo a ti que no siguen la de la ciencia, no siguen ni la económica, ni siguen nada, porque lo que siguen es el interés privado, y el interés privado arrasa con el recurso natural, y eso pues en Puerto Rico tenemos muchos ejemplos donde el gobierno pierde la chaveta, se entrega al interés personal, privado, y entonces derrocha el recurso, derrocha las oportunidades, nos ponen en situaciones difíciles y tú sabes, generalmente arrasan con el país. Eso es una lástima, y mientras uno más vive, pues uno más lo ve y más le duele a uno, pero esa es una realidad que este país tiene que bregar con eso. Mi abuelo decía que hay pocos problemas en la vida que no tienen solución, y cuando la gente, él era administrador y decía, cuando la gente venía con un problema yo quería escuchar la solución. ¿Cuál es entonces la solución para ese problema de ese? Bueno, porque lo que pasa es que el desfase aquí en Puerto Rico lo que necesita es un árbitro, y ese árbitro generalmente es el gobierno, y el gobierno se supone que vele por el interés público. Eso yo lo aprendí con Cruz Mato, cuando nosotros estamos en recursos naturales, no fue sorpresa que votaran a Cruz Mato, porque Cruz Mato, que hoy lo honran con el nombre del edificio de recursos naturales, lleva su nombre y fue reconocido por la Asamblea de Puerto Rico, la misma que lo sacó
Cruz Mato era una persona de una ética impecable, alta ética, alto cometido al servicio público, y entonces el gobierno, si es ético y si está enfocado en el interés público, entonces está en el proceso de ordenar el uso de los recursos. En Puerto Rico lo que está sucediendo ahora mismo es que el gobierno es el que desordena, no ordena. Desordena, ¿por qué? Porque en el desorden que hay con los recursos naturales es que se hay el enriquecimiento de los intereses personales. Y si estos jefes de agencia y estas personas que se acercan al gobierno hoy en día, lo que están allí es para servirse a ellos mismos y no al interés público, pues hay primero que sacarlos a ellos, hay que poner gente con ética, con gente que le sirva al país, para que entonces ordenen. Y yo creo que en el orden se puede hacer dinero, pero también se puede salvar el recurso público y sacar a la gente de los peligros donde se han metido, porque nosotros estamos en una situación dificilísima en la costa en Puerto Rico y en las áreas inundables y en las áreas de derrumbe. Nosotros tenemos una serie de problemas que lo que causan sufrimiento a la gente, y todo es por falta de orden, por el desorden en la cual estamos con los recursos naturales. Sí, a veces algunos de esos problemas se repiten cada año. El problema de inundaciones es bien impresionante, que siempre las mismas áreas se inundan, Sí. pero siguen construyendo ese tipo de áreas. Sí. Y Yo relajo con los colegas de los periódicos, porque cuando viene la época de lluvia, ellos vienen aquí a hacerme las mismas preguntas que siempre me hacen asociadas con la lluvia. Entonces cuando viene la época de sequía, vienen a hacerme las mismas preguntas. Yo siempre los estoy relajando, porque yo le digo, bueno, pues ahora tengo que decirte las contestaciones a estas preguntas, cuando la verdad es que tanto las inundaciones como la sequía es parte de lo mismo. Y no se dan cuenta de eso. Todo surge del mismo problema. El mismo problema, sí. En términos de la investigación, ¿verdad? Volviendo un poquito más a la investigación en Puerto Rico, ¿cuáles son las áreas que está viendo que Puerto Rico está sobresaliendo o está liderando ese esfuerzo en términos de ecología, y dónde están esas oportunidades tal vez que faltan por explotar? Sí, bueno, en la ecología, yo pienso que donde Puerto Rico ahora va a empezar. Primero hay que entender que la ecología en Puerto Rico se está evolucionando. En Puerto Rico, cuando desde la época de Gleason, al principio del siglo XX, Howard Odum, Frank Wadsworth, todos esos gigantes que estudiaron la isla, siempre enfatizaron los bosques nativos de Puerto Rico, Pero miren, en el 82 yo tuve una experiencia que cuando la miro en retrospectiva me doy cuenta de lo significativa que era, pero en el momento no me di cuenta, como siempre. Siempre cuando uno está en el momento histórico, uno lo vive, pero no se da cuenta de la importancia. En el 82 fue que nosotros anunciamos los resultados del primer inventario de los bosques de Puerto Rico. Una publicación que salió en el 82. Y lo que esa publicación indicó era que la mayoría de los árboles de las especies arbóreas dominantes en la isla eran especies asociadas con el ser humano. Los mangós, los palos de pana, etc. En el momento nosotros interpretamos eso como que dicen, fíjate, en Puerto Rico hubo una gran deforestación y el ser humano con el café y eso pues sembraba árboles, y esos árboles son los que ahora están dominando los bosques. Lo explicamos y nos satisfizo la explicación, que era correcta, pero no del todo. Porque nosotros hemos seguido estudiando los bosques de Puerto Rico, y ahora en el 2012 nos damos cuenta, wow, espérate, es que ya estos bosques no están retornando a lo que eran antes. Estos bosques son nuevos bosques. Y nosotros acabamos de publicar un artículo que no ha salido todavía, donde demostramos que el 75% de los bosques en Puerto Rico son noveles, son nuevos. Tienen composiciones de especies distintas a los originales. Solamente el 25% de nuestros bosques son exclusivamente nativos,
con especies nativas. Que esos son los remanentes de los años 30, de antes. Bueno, eso es lo que desde que vienen desde Colón. De Colón para acá. Pues eso parece Lo que 25% es lo que sobrevivió. Lo que sobrevivió, porque una vez, cuando el ser humano estampa su huella, cambia las cosas y las cambia para siempre. Esa es la gran noticia. Y entonces Puerto Rico va bien adelantado con el resto de Latinoamérica y del mundo, porque lo que pasa es que como somos una isla, aquí las cosas son intensas, se ven rápido, como dijimos antes, y somos unos exagerados. Nosotros deforestamos el 99% de la isla, nosotros arrasamos con esto. Pues si tú arrasas con esto, pues tú tienes un experimento ahora que nadie tiene, y que nosotros vamos adelantados como 20, 30 años a los otros países tropicales. Entonces, los artículos que están saliendo de Puerto Rico describiendo los nuevos bosques, al principio le chocan a la gente, no puede ser. Pero ahora en Costa Rica lo están viendo. Y yo digo, tan pronto los beautiful people lo ven, entonces ahora es idea de ellos. Ahora es idea de ellos. Porque ahora sí que es verdad, porque lo vieron ellos. Pero cuando Puerto Rico estaba publicando esto en los 80 y los 90, nadie creía nada. Y ahí es un punto de liderato. El otro punto de liderato es en la ciudad, porque Puerto Rico, fíjate, el mundo en su totalidad ahora mismo es 50% urbano, 51, acabamos de pasar, el 50% del mundo es urbano. En los Estados Unidos creo que es como el 70% de los Estados Unidos, 80% de los Estados Unidos urbano, pero Puerto Rico es 99%. O sea, nosotros ya somos una isla urbana. Y entonces, la mayor parte de, cuando yo te esos porcentajes, yo te estaba diciendo los porcentajes de la población que vive en ciudades, porque la cobertura de ciudades es bien baja, es como el 5% en los Estados Unidos, pero en Puerto Rico es 21%, o sea que, de nuevo, Puerto Rico coge todas las cosas que están sucediendo al nivel global, aquí se amplifican y se ven primero. El envejecimiento de la población, pues ya nosotros ya invertimos, ya la invertimos. Y nadie la ha invertido, pero ya nosotros sí. O sea, ya nosotros estamos viviendo en el futuro de otros países. Por lo tanto, los científicos en Puerto Rico que entienden esta evolución y que entonces la escriben y la interpretan, van adelantados. Se les va a hacer difícil publicar porque nadie les va a creer. ¿Qué es lo que pasa? No te creen, no puede ser. La tasa de resistencia. Sí, no, una resistencia enorme. Yo he tenido compañeros míos, científicos famosos, los traigo y los monto allá mirando. Y me dicen, yo no sabía que en Puerto Rico había árboles, así bosques. Porque tienen unos conceptos de esta isla que son increíbles. Y yo no digo nada. Pero entonces vienen, por ejemplo, traigo colegas de Oregón, que están acostumbrados a los bosques de secoya, que son bosques de 1000 años, de 300 pies de alto. Ay, pero qué chiquitos son los bosques de ustedes. Pues son los huracanes. Nosotros lidiamos al mundo en el entendimiento del efecto de huracanes sobre bosques tropicales. No hay nadie que se le pare al lado de Puerto Rico entendiendo el impacto de los huracanes. ¿Entiendes? O sea que los científicos puertorriqueños están lidiando ya no solamente en la parte funcional de la ecología, pero en la ecología aplicada al ser humano, en las ciudades, los bosques urbanos, los bosques noveles, toda la cosa nueva que está pasando. Y la más importante que yo veo hacia el futuro es lo que se llama ahora la socioecología. La socioecología es la nueva ciencia de integración, porque ya nos damos cuenta que tú no puedes hacer ecología. Lo puedes hacer, básica, fundamental, todavía tú puedes hacer lo que hacía, los Leeuwenhoek, si quieres, pero si tú quieres estar en avanzada y hacerlo más relevante, la forma como tú haces la ciencia relevante ahora es integrando lo que llaman transdisciplina. No es multidisciplinario, no es interdisciplinario, es transdisciplinario, en el sentido que tiene que transformar la forma como tú ves la ciencia y ver la ecología y la sociología juntas, el sistema social afectando a la biota y la biota afectando el sistema social, creando nuevos sistemas de nuevo, no ya noveles ecológicamente, sino noveles socioecológicamente. Porque el sistema ecológico es producto de la actividad humana, es producto de todas las cosas que nosotros hacemos y nosotros nos afectamos por lo que hacen los sistemas naturales. Es otra disciplina.
Y eso es que estamos nosotros ahora, eso es lo que yo estoy haciendo personalmente. Ya yo al Yunque lo sigo institucionalmente, pero personalmente yo estoy ahora en la ciudad. Porque personalmente la acción está aquí ahora. Y es tener la gente de Puerto Nuevo hablando con la gente de allá de Caimito. Porque lo que hacen en Caimito afecta a Puerto Nuevo y viceversa. Porque para que los camarones lleguen a Caimito tienen que pasar por Puerto Nuevo primero. Y la agua que inunda Puerto Nuevo viene de Caimito. Entonces, tú tienes que ahora integrar la sociedad. Y tienes que entonces integrarla holísticamente con estos sistemas socioecológicos. Y nosotros tenemos unos estudios que estamos haciendo en Río Piedras y aquí en San Juan con colegas sociólogos que yo nunca había conocido antes. Yo tengo amigos en la escuela de planificación, en el departamento que antes yo no hablaba, ahora somos panas y estamos juntos haciendo entrevistas por ahí y estudiando el Río Piedras en forma que yo nunca me imaginé que lo íbamos a hacer. ¿Y cómo las comunidades están recibiendo eso? Eso es fabuloso, chicos. El otro día yo fui a una comunidad ahí en Puerto Nuevo con una idea preconcebida, porque hay que admitirlo, nosotros somos productos. Yo fui con la idea preconcebida de que esa gente había que moverla, de que la forma de resolver esto hay que comprar todas esas casas, tumbarlas y darle espacio al río. Esa fue mi idea. Entonces vamos sociólogos, hidrólogos, un grupo muchas disciplinas. Nuestro primer field trip abajo, en una comunidad allí más abajo de San Patricio, y da la casualidad que había una señora barriendo la acera y nos acercamos a ella. Si tú puedes imaginar, como 12 científicos se le acercan a esta señora que está barriendo la acera y que por casualidad ella era la jefa, la líder de esa calle. Por casualidad. Y entonces empezamos a hablar y cuando esa señora se sintió en confianza con nosotros, empezó a hablarnos de su concepto de lo que estaba pasando allí hidrológicamente. Y nos dio una conferencia de hidrología histórica, de cómo el expreso, el relleno de los manglares, el corte de los manglares, todas esas cosas, cómo habían afectado su residencia. Y ella nos dice, de aquí no me sacan. Ahí se fue mi idea. A mí no me saca nadie porque yo me nací aquí, yo me crié aquí, yo entiendo esto. Y entonces cuando nos invitó a la casa es de 2 pisos, el primer piso es plano, no tiene muebles. ¿Por qué? Porque ese es el floodplain de ella. Cuando el río viene, ella deja que entre. Y entonces ella vive en el segundo, y cuando el río se va, ella saca el fango y vuelve y pone las cosas que tenía allí. Y sacó recortes de periódico. Y había un hidrólogo allí, y yo lo miraba porque ella entendía la hidrología mejor que el hidrólogo. Ella sabía, el agua se almacena en el mangle, y cuando se corta el mangle, toda la vaina. Y ahí yo me transformé porque yo dije, anda para el caracoles, tú no puedes venir de una perspectiva ecológica a tratar de cambiar lo social si tú no entiendes lo social. Tú tienes que entender lo social. Y ahora yo pienso, bueno, ahora si tú miras afuera, ves lo que estamos haciendo nosotros. Tenemos charcas de retención alrededor del edificio. Nosotros estamos manejando el agua para reducir la escorrentía y quizás buscar soluciones aquí arriba que ayuden allá abajo y yo no tenga que mover a esa señora. Porque a esa señora nadie la va a mover de allí. Y para mí que ese es el futuro. ¿Y cómo las estructuras gubernamentales y la gente, como dicen en inglés los decision makers, están tomando esa idea? Bueno, porque lo que pasa es, en el caso de nosotros en San Juan, nosotros el estudio que estamos haciendo es un estudio formal con fondos federales, el National Science Foundation y el Forest Service, y nosotros envolvemos a la agencia del gobierno. Y yo traté de sacar una cita con el alcalde para ir a explicarle, para aceptar. Iba a ir a donde el alcalde a decirle, miren lo que estamos haciendo para que no se sorprenda, porque a los políticos no les gusta que se sorprendan, y para que él entienda cómo nosotros podemos ayudar, etcétera. Fue la primera vez que yo trato oficialmente de conseguir una cita con un alcalde y nunca la logré. Nunca logré una cita con el alcalde de San Juan.
Entonces yo digo, wow, no hay forma de penetrar este señor. Pero luego, ahora viene un cambio en administración, ya nosotros nos hemos reunido con esa señora, Carmen Yulín, ya se le ha explicado, ya ella entiende, y es como una nueva visión, ¿me entiende? Entonces, lo importante aquí es que haya gente en el gobierno, esos decision makers que tú das, que estén abiertos al diálogo, porque no es que uno le vaya a decir lo que van a hacer, es que uno le va a decir, mira, estos son alternativas que existen, estos son potenciales soluciones o enfoques, etcétera. O sea, el diálogo siempre llega, enriquece a todo el mundo. Y cuando tú pones la ciencia a funcionar, yo lo que encuentro con mucho entusiasmo es que, mira, yo soy un científico bien académico, yo me crié con mucha excelencia académica y yo tenía la arrogancia de que yo no dejaba que nadie me dijera lo que yo iba a estudiar, porque yo sé lo que tengo que estudiar, yo sé, el científico sabe, yo no creía que uno tiene que preguntarle a nadie, vamos a hacer esto y tú verás cómo le va a servir. Eso es la arrogancia de la ciencia. Yo todavía entiendo la posición de colegas que tienen esa posición, pero ahora la miro con un poquito más de escepticismo. Y entonces pienso que trabajar juntos en comunidades es importante porque me sorprende la fuerza que trae la biodiversidad. Cuando tú incluyes a todo el mundo, tu investigación es mucho más poderosa, tu investigación va a ser mejor conocida, tu investigación tiene más posibilidades de que se aplique, en fin, tú sabes, la efectividad aumenta enormemente y como hoy en día los recursos para hacer investigación están tan limitados, mientras más tú demuestres que lo que tú estás haciendo es relevante para esta sociedad, más oportunidades tienes de que te permitan seguir siendo científico. Aparte de esa interacción con lo social, ahora en términos un poquito más generales de la ciencia en Puerto Rico, no solamente de ecología, ¿cómo te ve el futuro de la ciencia aquí en la isla? Yo siempre he visto, yo soy un optimista, ¿verdad? Y yo siempre he visto el futuro en Puerto Rico bien positivo por una sencilla razón que te va a sentir que quizás es naif, ingenua. Pero el carácter puertorriqueño para mí es el mejor asset que nosotros tenemos. Tú sabes que los puertorriqueños nos llevamos generalmente bien, los puertorriqueños se llevan bien. Y los puertorriqueños entendemos que cuando tenemos que unirnos para un propósito común lo hacemos y funciona excelentemente bien. Yo tengo mucha experiencia en grupos interdisciplinarios, tanto en Estados Unidos como aquí, y cuando yo traigo a mis amigos americanos y los pongo en un círculo con científicos puertorriqueños, ellos se maravillan lo bien que nos llevamos y cómo es posible que nosotros podemos llegar a acuerdos, hacer propuestas juntos, hacer investigaciones juntos sin pelear. Y aquí se pelea, pero es más sutil. Y yo tuve una experiencia donde estábamos haciendo una propuesta juntas y la gente de Hawái no pudo ponerse de acuerdo, pelearon y no compitieron. Nosotros no peleamos, competimos y ganamos. Y después que uno gana, uno puede pelear interno sin que nadie se entere, ¿verdad? Pero yo siempre creo que aquí se puede, esa unidad que se necesita para hacer la nueva ciencia, esa unificación de distintas especialidades para llegar a un fin común, ese es el futuro. Y yo creo que nuestra cultura lo permite y las instituciones nuestras también lo permiten. Todo al final depende de las personas que están a cargo, ¿verdad? Las personas que están a cargo tienen que tener mentes amplias, tienen que tener mentes de colaboración, tienen que tener el bien común en mente. En el caso de las universidades, el bien de las instituciones, de la educación, etcétera. Pero si hay esa voluntad, el futuro es positivo porque Puerto Rico no ha cambiado, sigue siendo el laboratorio, ¿me entiendes? Sigue siendo adelantado social y ecológicamente a los otros países, así que en la medida en que los científicos jóvenes estén dispuestos a crear alianzas, pues ya el área de estudio está delimitada, es cuestión de sacarle provecho. Y ponerse a escribir, porque aquí a la gente no le gusta escribir, tú sabes. Esa es la única falla que tenemos.
la escritura es bien difícil. ¿Qué tipo de escritura usted está hablando? ¿Escritura científica o Científica, sí. escritura histórica? Bueno, de todo, documentarlo todo, escribirlo, porque tú sabes, cada vez yo te voy a leer como los journals ahora son más cortos, los periódicos ahora te limitan a 200 palabras o 300 palabras, todo es acortado, ¿por qué? Porque nadie tiene la atención, el attention span que le llaman, pero en la ciencia tú tienes que tenerlo, si no, no vas a ningún lado, así que, y a mí me consta de que los jóvenes que yo veo que se están desarrollando en la ciencia en Puerto Rico son muy superiores a mi generación, eso no me cabe duda. O sea que tienen el talento y tienen las capacidades. Es cuestión de que las organizaciones le den las oportunidades. Quería aprovechar para un puntito adicional, ¿verdad? Que siempre cuando se habla del yunque, se habla como había mencionado anteriormente, del proyecto de radiación. A veces la gente piensa que casi se tiró una bomba allí de radiación y que aquello mataron la mitad del bosque. Si puedes mencionar brevemente qué es lo que significó eso, ¿verdad? Porque midieron antes y después para ver el efecto. Y hoy día, ¿cuál ha sido el resultado de eso? Y de hecho, yo he llevado a la prensa ahí 20.000 veces para que vean dónde estaba la radiación. Todavía está donde la radiación se ubicó, todavía hay una plataforma de concreto, tú puedes ir y pararte en el medio de donde estuvo el asunto. Eso fue la radiación en el yunque fue radiación gamma, es la misma radiación que utiliza el médico cuando te hace una radiografía, cuando te hace una placa de pecho. No sé si tú has notado que cuando tú vas al médico y te hacen una placa, te ponen un pedazo de plomo encima donde no va la placa y entonces el que te está haciendo la placa coge y se esconde, ¿verdad? Se esconde porque no quiere recibir radiación. Pero una placa es un Röntgen, más o menos. Una placa, un Röntgen. Nosotros le pusimos 20.000 Röntgens al yunque, o sea que fue una placa fuertísima, ¿no? Y fue radiación que estuvo operando por 3 meses. Pero una vez se cierra la fuente o se apaga la máquina en el médico, ¿verdad? Ya no hay más radiación. Y yo he llevado, porque la gente piensa que todavía hay radiación, no, ya no hay, nunca hubo radiación, excepto mientras la fuente estaba exponiendo el bosque. Entonces, lo que yo normalmente hago con los periodistas es que los llevo allí y con una de ellas, una vez me dijo, yo quiero ir, pero yo quiero ir con un counter Geiger, porque no me creía. Y ella quería contar y ponerlo a funcionar y tenía las cámaras corriendo. Y entonces hicieron por ahí, hacía tac, 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 el background. Y yo le dije, ahora vamos a ponerle ahora el Geiger en el reloj tuyo. Y entonces cuando uno le pone el Geiger, o sea, un reloj tiene más radiación de lo que hay allí en el yunque. Y entonces cuando ella dio el programa y estaba loco por ver eso lo cortaron del programa. Buenísimo. Lo cortaron porque eso no es noticia, ¿lo ves? Que no tiene radiación. Pero nada, eso fue una exposición aguda de 3 meses y luego 0. Bueno, pues doctor Lugo, muchas gracias por dedicarnos este ratito aquí a hablar de ecología y de su historia aquí en Puerto Rico. Un privilegio para nosotros que somos Estamos científicos empezando jóvenes. aquí. Bueno, empezando Más o menos. Y siempre, el doctor Lugo siempre sus publicaciones son lectura obligada para los ecólogos en Puerto Rico y a nivel mundial también. Sí, gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Visítanos en biologiaboricua.com y déjanos saber tu opinión.